si sigo poniendo esta sangre en tierra? Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estamos ya en contacto. Voy a dar la más cordial bienvenida a doña Dina Chuquimia. Ella es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Vocal, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un placer que esté aquí con nosotros en La Razón. Vocal, hay algo que está preocupando seguramente a ustedes más que a ninguna otra persona en el país, esto de las elecciones judiciales. El tiempo corre, apremia. Y no hay todavía una luz al final del túnel. Ustedes habían dicho la anterior semana de que hasta el 6 de julio tendría que salir la nueva convocatoria y si no tendríamos problemas. Explíquenos, por favor, vocal. Bueno, ha sido la percepción del colega vocal que en este momento está en ejercicio de la presidencia. Bueno, y hemos empezado a analizar el tema. Bueno, de manera personal le digo porque oficialmente no hay un análisis o reflexión respecto a este tema en la sala plena, ¿no? Sin embargo, sí, tomando algunas previsiones que nos da la ley, y me voy a referir ya a la ley 1513 del 5 de junio de 2023, esta ley otorga al Tribunal Supremo Electoral, al órgano electoral en su conjunto, la organización y realización de la votación popular con una duración de hasta 100 días calendario, es decir, que nosotros tendríamos que adecuar nuestro calendario electoral, este tiempo, ¿no?, de hasta 100 días calendario para ejecutar las elecciones judiciales 2023. En ese entendido, sí existe la preocupación, y creo que la preocupación de otros colegas vocales es la misma, en el entendido de que los plazos cada vez se acortan más, no tanto en este momento para el tribunal. Tenemos un problemita con la comunicación. Sí, le decía, la preocupación es general en el entendido de que en este momento, si bien nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos en este momento todavía 100 días, y hablando si es que fuera el último domingo de octubre las elecciones, tendríamos 118 días. Y si fuera el primer domingo de diciembre, 125 días. En este momento, quien tiene definitivamente que estar muy preocupado, por supuesto que debe ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo que en estas elecciones, particularmente elecciones judiciales, participamos en dos fases, ¿no? La primera fase, que tiene que ver con lo que significa más bien la convocatoria pública de postulantes, el proceso de preselección y el proceso de elección por 2/3 de la Asamblea Legislativa. No es un tiempo que de pronto, al igual que en la ley 1513, se les da como 60 días calendario para hacer todo este proceso, ¿no?, como es la postulación, la preselección de postulantes, que está en manos de la Asamblea Legislativa. En este momento, nosotros como órgano electoral, pues no podemos inmiscuirnos en el trabajo que tiene la Asamblea Legislativa, siendo que respetamos, ¿no?, la independencia de poderes y el trabajo que ellos tienen como competencia exclusiva que les da la Constitución Política del Estado. En ese entendido, los tiempos, por supuesto, que apremian, están apretando ya de pronto tanto a ellos y a nosotros, por supuesto, que nos preocupa, siendo que a partir... Otra vez estamos con problemas en la comunicación con la vocal Dina Chuquimia. Vamos a esperar que se solucione, vamos a retomar seguramente el contacto. Nos estaba explicando ella que el tiempo apremia, es cierto, si bien todavía hay un margen de plazo, pero tampoco es que se tenga todo el tiempo del mundo, así que
Vocal, le voy a preguntar ahora, hemos tenido un problemita otra vez, pero ya está solucionado. Es cierto, la pelotita, podríamos decir así, está en este momento en el campo de juego de la Asamblea Legislativa. Hemos escuchado declaraciones la anterior semana de asambleístas, tanto de oposición como del oficialismo, que dicen que se va a tratar esto con premura. Hoy mismo debería haber una reunión, en fin, pero no hay nada todavía. Vocal, es cierto, hay independencia de poderes, pero también hay que coordinar un trabajo. ¿Qué dice usted? Por supuesto que sí, pero la coordinación va precisamente en el entendido de que la Asamblea Legislativa ya tiene conocimiento de que la ley inclusive nos da los 100 días de trabajo. Nosotros estamos haciendo los ajustes correspondientes al calendario electoral y lo único que nos queda en este momento es precisamente el hecho de que la Asamblea Legislativa vuelva a retomar el tema, pero entendemos también que existe el tema de un recurso constitucional que pende sobre la cabeza de esta convocatoria pública, ¿no? Este recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional debiera ser tratado, ¿no?, de pronto por el Tribunal Constitucional como una prioridad de Estado, siendo que las elecciones judiciales son un mandato constitucional. Pero le digo y le reitero, nosotros no podemos inmiscuirnos en otros poderes del Estado, cada uno de ellos tiene sus competencias exclusivas. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene una competencia exclusiva seguramente al hacer el tratamiento de este caso, de este recurso que han presentado. La Asamblea Legislativa de igual manera tendrá que ver con los tiempos de la convocatoria del proceso y el proceso de elección por 2/3 de la Asamblea de los postulantes. Hablamos de alrededor de 89 postulantes que debe existir en una lista que nos tienen que remitir desde la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cada uno de nosotros tiene la competencia, por supuesto que debe preocuparse por el tema de tiempos, siendo que la Constitución Política del Estado da un mandato, si bien al Tribunal Supremo Electoral, al órgano electoral en su conjunto, para llevar adelante las elecciones judiciales cada 6 años, también la Asamblea Legislativa tiene el mandato de viabilizar todo lo que implica el proceso de convocatoria a postulantes al órgano judicial. Entonces ahí estamos, vamos a esperar sin embargo que haya un pronunciamiento oficial. Ahora, Vocal, hay algunas voces también que dicen que se estaría trabajando sin motivo en una nueva agenda, en una nueva convocatoria. Pues primero debería salir el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Es así o se puede ir ya trabajando al margen en una nueva agenda, en un nuevo cronograma? Como le digo y le reitero, Antonio, cada uno de los órganos del Estado, porque en este momento son 4 órganos del Estado, tiene sus competencias exclusivas, ¿no? Yo no voy a remitirme a un análisis del trabajo que pueda realizar el Tribunal Constitucional o la Asamblea Legislativa, sino que ellos tienen que trabajar en el marco de las competencias exclusivas que le da la Constitución Política del Estado. Nosotros como órgano electoral hacemos elecciones, ejecutamos elecciones, nada más que en este caso particular de las elecciones judiciales tenemos el concurso primero o la primera fase a cargo de la Asamblea Legislativa. ¿Hasta cuándo ahora se puede esperar, Vocal, ya enfocándonos en el trabajo exclusivo que ustedes hacen? Se habló de 100 días, es lo mínimo, de repente en algún momento tengan también ustedes que ajustar plazos. ¿Cuál sería el tiempo prudente como para que ustedes puedan realizar con tranquilidad este trabajo? En este momento tenemos el tiempo prudente todavía y hablamos de un plazo, si es que fuera el último domingo de octubre o en la primera semana de diciembre, pues teníamos que basarnos en 100 días de trabajo donde por supuesto se contempla el inicio o la apertura del padrón electoral. Hablamos de un padrón electoral que en este momento está consolidado en 7.350.000 aproximadamente. De esos 7.350.000 van a ir a votar alrededor de 7 millones y algo más, dependiendo de la apertura del padrón que tengamos en proceso electoral. Vamos a tener que reducir a menos tiempo el empadronamiento masivo de ciudadanos cuando hablamos de procesos electorales de alcance nacional. Luego tenemos, por supuesto, lo que implica la presentación, más bien la recepción de la lista de postulantes, que es ahí donde de pronto empalma el trabajo de lo que vaya a realizar
la Asamblea Legislativa, y a partir de ello nosotros, por supuesto, con la lista de postulantes en mano, tenemos otro trabajo mucho más grande, como es el hecho de mandar a la imprenta la elaboración y producción de más de 7 millones de papeletas electorales, considerando que además las papeletas electorales van a ir en circunscripción nacional, 7 millones, y en circunscripción departamental otro tanto. Entonces, sí tenemos que prever todas estas situaciones, pero no podemos avanzar si es que no tenemos una lista en mano, porque tenemos que hacer el sorteo de ubicaciones de cada uno de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y, por supuesto, al Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, es como un reloj, una maquinaria electoral que desde el día en que se lance la convocatoria, la maquinaria electoral ya no puede parar. Y es por eso que la Asamblea Legislativa también debe comenzar o estará tal vez ya preocupada respecto al cumplimiento de algunos plazos que se tienen, y particularmente lo que a nosotros nos interesa es el hecho de que la lista de postulantes llegue al Tribunal Supremo Electoral para encarar lo que van a ser las elecciones judiciales 2023. No, elecciones judiciales que son un mandato constitucional y que hay que reiterar que el 2 de enero 2024 las actuales autoridades judiciales cumplirán un mandato constitucional de 6 años. No más allá del análisis, de otro análisis no puedo hacerlo porque nosotros trabajamos en el nivel técnico, cumplimientos de plazos en un proceso electoral como el que se avecina para este año, ¿no? Un proceso electoral, antes habíamos dicho el último domingo de octubre, pero que estamos preveyendo que se pueda realizar el primer domingo de diciembre. Seguimos, amigos, en Piedra, Papel y Tinta de este lunes 3 de julio. Han habido noticias, ¿no? La semana pasada, el fin de semana también, que vuelven, amigos, insisten en esto de la crisis económica. Hay presiones, es cierto, de todo lado. Ha salido un informe de una calificadora internacional, por ejemplo, que le ha bajado la calificación a Bolivia, y también otras versiones de estudios que se están haciendo a nivel local que hablan de que Bolivia no estuviese creciendo. Bueno, en fin. Vamos a hablar de todo esto. Le voy a dar la más cordial bienvenida también a don Zenón Mamani. Él es viceministro del Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Don Zenón, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Viceministro, he leído, también he podido leer un informe de una organización, de una fundación que hay aquí en Bolivia, que trabaja hace mucho tiempo, ligada a la Iglesia Católica, que dice que el crecimiento del año pasado fue de 0 y algo % y no del 3.5 que habíamos informado desde el Banco Central, desde el gobierno. ¿Ha visto, viceministro, ha podido ver el informe? Lo hemos leído de manera rápida. A simple vista quiere tratar de hacer creer de que la economía solamente habría crecido en 0.2%, cuando en realidad nosotros hemos demostrado como país de que la economía boliviana está creciendo. Como ustedes habrán visto, el año 2020 la economía ha dejado de crecer. Teníamos una tasa negativa de crecimiento de 8.7%, y en 2021, a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, hemos crecido en 6.1%, el año pasado, 2022, en 3.5%, y este año nosotros hemos proyectado una tasa de crecimiento de 4.86%, y adicionalmente aquí hay que mencionar, organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado de que la economía boliviana va a crecer, va a ser uno de los países que más va a crecer en la economía de la región. Aquí, como verán ustedes, Bolivia se sitúa en tercer lugar de crecimiento a nivel de la región. Entonces, son elementos muy importantes, y por otro lado, el informe de Milenio es netamente descriptivo. No existe un análisis profundo como tal de la situación económica de la economía boliviana. Ahora, viceministro, el fin de semana se ha conocido también otro informe de una calificadora internacional de riesgo, Moody's en este caso, que también le ha bajado la calificación al país. ¿Qué me puede decir de esto, viceministro? Primero, no compartimos con la calificación pesimista que ha sacado Moody's. Es una entidad que califica el riesgo de los países. No compartimos.
¿Por qué no considera aspectos macroeconómicos y fiscales que son resultados positivos de la economía boliviana? Y en segundo lugar, parece sistemático, ¿no? Y hay que decirlo de manera clara también, estimado Antonio, que cada vez que firmamos un convenio, ¿no?, de hacer estudios y la industrialización del litio boliviano, ¿no?, con China, con consorcios y empresas chinas, por ejemplo, en enero se firmó, en el mes siguiente nos bajaron la calificación Moody's. Como ustedes habrán visto, la semana pasada se firmó un nuevo convenio de estudio para la industrialización del litio con otros consorcios, chinos también. Moody's nos baja la calificación el fin de semana. Entonces, no queremos creer que se debe a un tema político. ¿Y por qué nosotros no compartimos adicionalmente, ¿no?, con el informe de Moody's? ¿Por qué? Primero, no considera el aspecto macroeconómico, como le decíamos inicialmente, de que nosotros tenemos crecimiento económico. Banco Mundial, ¿no?, acá nos dice que Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer dentro de Sudamérica, ¿no?, con 2,5% esta gestión. Por tanto, ahí ellos no están considerando. Estamos controlando la inflación, ¿no? Tenemos la tasa de inflación más baja de la región, como verán acá, Antonio, en este cuadro. Tenemos una inflación acumulada al mes de mayo de 0,6%, cuando otros países de la región, como Chile, Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, Argentina y Venezuela, se sitúan con inflaciones mucho más altas. Nosotros estamos cuidando el poder adquisitivo de la población. Por tanto, eso es un elemento muy importante que debemos considerar. Tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Estamos reduciendo el déficit fiscal. Por ejemplo, nosotros, algo que no compartimos con el informe de Moody's, por ejemplo, nos dicen que no estamos haciendo mucho para reducir el déficit fiscal, cuando acá nuevamente nosotros hemos demostrado con hechos de que el año 2020 teníamos un déficit fiscal de 12,7. Recordará, acá el gobierno de Lañez no ha hecho una buena gestión de la administración económica, además que no ha hecho gestiones para la lucha contra la pandemia. Y ese año prácticamente el déficit fiscal se situaba en el 13% prácticamente. El año 2021, a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, hemos reducido a 9,3% y posteriormente el año pasado a 7,1%. Es decir, seguimos ajustando el déficit fiscal y verán aquí una línea roja en el que es el balance entre el ingreso corriente y el gasto corriente. Teníamos un déficit del año 2020 de 6,1% en relación al Producto Interno Bruto y prácticamente ahora estamos en equilibrio del año pasado. Y al mes de abril tenemos superávit, tanto en el balance global como en el balance corriente. Aspectos que no evalúan de manera clara el informe de Moody's. Tenemos un superávit de la balanza comercial. Como verán acá ustedes, ¿no? Por ejemplo, el mes de abril tenemos un superávit en balanza comercial de 71 millones de dólares. Otro elemento que no considera también, y no lo dice de manera clara, tenemos solidez en el sistema financiero. Recuerden ustedes que hasta mayo de esta gestión, el 99% de los créditos están en bolivianos, el 86% de los ahorros, es decir, de los depósitos que tienen los bolivianos en el sistema financiero, están en boliviano. Por tanto, existe una alta confianza en el uso del boliviano. Y otro elemento que también debemos destacar es el tema del índice de mora. Tenemos el índice de mora más baja de la región, con 2,5%. ¿no? Cuando otros países tienen un índice de mora más alta. Eso significa que existe capacidad de pago de los bolivianos por la estabilidad económica que tenemos en el país. Entonces, son elementos que no se están considerando en el informe de Moody's, además que tenemos una sostenibilidad de la deuda pública. Como ustedes recordarán, nosotros y la población conoce y constantemente vamos informando,
La deuda pública en relación al Producto Interno Bruto representa al mes de abril de 29.3%. Entonces, son elementos que no se están considerando. Y además, que estamos reduciendo el déficit fiscal en este complejo, en este contexto internacional totalmente complejo, cuando otros países se están incrementando la tasa de desempleo, se están incrementando la pobreza. En cambio, en nuestro país, en Bolivia, producto de la estabilidad económica, producto de la estabilidad de precios que tenemos, estamos reduciendo el desempleo, ¿no? A 4.3% de 11.6% que teníamos en julio del 2020. Estamos ya en contacto, tengo ya al otro lado del Zoom a don Enzo Michel, él es vicepresidente de IPFB. Don Enzo, ¿cómo está? Antonio Dalín se le saluda, un gusto que esté de nuevo con nosotros acá en La Razón. Don Enzo, nos ha llamado mucho la atención algunos datitos que ha dado el fin de semana el presidente del IPFB y que tienen que ver con la importación, el costo de la importación de combustibles. Nos dijo que ha reducido considerablemente, ¿no? Estábamos más o menos por litro en 10 bolivianos, un poco más, y ahora estamos cerca a los 5. Explíquenos esto, por favor, Enzo. Sí, justamente, ¿no? Primero que nada estamos trabajando de manera ardua para poder llevar a cabo este tipo de políticas, para poder optimizar los costos que tenemos, y uno de ellos es el tema de la subvención. La subvención para nosotros es un costo altísimo como un país que justamente por efectos de la guerra, por efectos de los temas logísticos que hemos tenido derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre todo, más el precio del petróleo internacional que se disparó en su momento, ha hecho que el costo del producto ya puesto en Bolivia, en los diferentes lugares, sea elevado. Sin embargo, después de un análisis muy intensivo, después de realizar muchas evaluaciones internas, se ha ido mejorando, se ha ido optimizando la logística interna que tenemos. Hemos ido aprovechando mucho más la entrada que podemos tener por el lado occidente, por Perú, por Chile, que son puntos más eficientes de entrada de hidrocarburos líquidos en comparación con lo que es, por ejemplo, la entrada por Oriente, la entrada por Argentina, por Paraguay, porque el tema de las barcazas, el tema de lo logístico es mucho más desafiante, y por ende los costos se van sumando y el producto final llega a un precio mucho mayor en comparación con lo que es Occidente. Pero esto es parte de una estrategia, es parte de una política que viene llevando a cabo IPFB. No solamente estamos trabajando en corregir temas logísticos, en mejorar temas logísticos, sino también en incrementar la producción nacional de líquidos, incrementar la producción nacional de petróleo. Y por eso mismo IPFB el fin de semana ha tomado la operación de un campo que es el segundo campo más importante del país, Surubí Mamoré 1. Está produciendo 1.050 barriles, que es básicamente el 25%, el 28% de la producción nacional de petróleo. Tenemos miras a poder incrementar al menos en un 50% adicional, es decir, más de 500 barriles en los siguientes 12 meses. ¿Para qué? Para que justamente la mezcla que podemos tener entre el petróleo que vayamos a obtener de estos campos más el condensado que obtenemos de los campos gasíferos pueda llegar a las refinerías y pueda generarnos mayor cantidad de combustibles como gasolina, diésel, que nos estamos necesitando en el país, y dejemos de importar, reduzcamos la importación y por ende reduzcamos la fuga de divisas. En paralelo también estamos trabajando en poder ya poner en funcionamiento la planta de biodiesel hacia finales del año. Como ves, son varias las estrategias para poder llegar a un costo o llegar a garantizar que el costo tanto de la gasolina como de diésel se va a mantener estable, se va a mantener fijo en el tiempo para que no tenga un impacto en la economía nacional. Estos campos, Enzo, estaban antes en manos de Repsol, ¿no? ¿Cómo va a impactar ahora en la producción? ¿Cuánto se estaba produciendo hasta el 30 de junio, digamos, y a partir del 1 de julio que ustedes se hacen cargo, ¿en cuánto va a subir esa producción? Justamente es importante, es muy buena la pregunta, y hasta ahora lo que estaba pasando es que el campo venía produciendo 1.050 barriles.
viene de una fuerte declinación porque en años pasados ha sido el mayor productor en el país, estaba produciendo mucho más, pero hay proyectos que probablemente para Repsol no eran económicamente rentables porque ellos los van a comparar no solamente con el precio al cual se puede vender en el país, sino el precio del mercado internacional y con otros proyectos de la misma empresa. Para nosotros, y probablemente un proyecto en Bolivia no sea económicamente rentable para Repsol, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque un barril producido en el país tiene un efecto multiplicador en comparación con lo que es un barril importado para nosotros, por todos los temas logísticos que mencionaba anteriormente, por la fuga de divisas y demás. Entonces, tenemos una cartera de proyectos que los vamos a ir ejecutando en los siguientes 12 meses y nuestra expectativa es en los siguientes 12 meses al menos haber subido un 50% la producción de Surubim y Mamoré. En paralelo estamos poniendo en producción también el campo Yarara X1 de manera continua. Estamos poniendo en producción el campo Iope y también el campo Yarara, el campo Iope son dos campos que han sido perforados, los primeros pozos por YPFB, se han descubierto y hemos tenido buenos resultados. Y por ende, con todo esto, lo que esperamos es poder incrementar y nuestra expectativa es poder llegar a al menos doblar la producción de petróleo en los siguientes años. Con él vamos a hablar de un tema, amigos, que no puede ser de otra manera, no hay caso de soslayarlo, ningún día deja de ser noticia, esta crisis por la que está atravesando el partido oficialista, el partido de gobierno, el MAS. Le voy a preguntar a Marcelo, ¿tú crees que sea esto como el principio del final, de que podamos estar ya en puertas, de que el MAS, haya un MAS, haya otro MAS? ¿Qué piensas, Marcelo? Mira, no creo que sea el principio del final del movimiento al socialismo. Sí creo más bien que es una suerte de continuidad en una disputa interna que hoy día está viviendo en el MAS y que tiene varios capítulos, ¿no? Muchos capítulos. Yo los resumiría brevemente, digamos, en 2 o 3, digamos, momentos, para no ir demasiado hacia atrás. Octubre del año pasado, momento en el que en el legislativo se tenían que elegir la renovación o la ratificación de las brigadas, las bancadas y las directivas de las cámaras, senadores y diputados. Ahí lo que evidenciamos fue un momento en el que obviamente las aguas se empezaron a partir, entre una bancada, digamos, más evista y los llamados luego renovadores, ¿no? Pasa eso. Y luego lo que hemos ido evidenciando han sido una serie de ataques, digamos, desde el hacia el gobierno nacional. Usualmente estos mensajes, creo yo, tienen la siguiente dirección. Sale el mensaje un domingo muy temprano en la mañana desde un programa de radio que todos conocemos. Al día siguiente, ese mensaje es refrendado, reforzado por 2 exministros del entonces expresidente Evo Morales, y eso es además apoyado y acompañado por legisladores denominados evistas, ¿no? Esa es un poco, digamos, la secuencia de las discusiones y de la disputa que se ha ido instalando. Y el último hito, para cerrar esta idea, la censura del ministro Eduardo del Castillo, ¿no? Y la posesión días después de esa misma autoridad en la misma cartera de Estado. Y hay un discurso político muy contundente, muy claro, por primera vez en contra, o acerca, perdón, más bien, del evismo. Entonces, son capítulos que estamos viviendo en el país, de esta disputa interna, pero que yo no estoy seguro de decir que eso sea, digamos, el principio del fin del MAS como tal, ¿no? Sí, hay algunos que ya se animan a decir, ¿no?, que el MAS definitivamente se dividió, pero bueno, ¿y cómo ves en todo esto, desde el primer apunte que me haces, incluso antes, el rol de Evo Morales? Mira, creo que hay una intención clara de acelerar el escenario preelectoral, es decir, no lo habíamos visto hasta ahora, este tipo de escenario, lo están acelerando, creo yo, de manera muy ansiosa y quizá a ratos, en términos, digamos, estratégicos también,
cometiendo algunos errores. Cometiendo algunos errores porque sostener una campaña electoral desde el momento en el cual cruzas la frontera argentina hacia la boliviana no necesariamente te va a repercutir en un resultado de poder tener, de poder sumar apoyos. Eso obviamente también te puede generar desgastes, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que ahora mismo, digamos, el expresidente Evo Morales está debatiéndose justamente en eso, o hace ajustes a su estrategia, digamos, política que sostiene hasta ahora, que por lo que veo un poco en los sondeos de opinión y lo que va apareciendo en los datos, la credibilidad también le está pasando un poco de factura, porque no basta con mandar mensajes radicales y duros todos los fines de semana. Creo que la gente también quiere, digamos, otro tipo de respuestas y otro tipo de mensajes, ¿no? Y también vamos a saludar a don Hugo Siles, él está al otro lado del Zoom. Don Hugo, ¿cómo está? Antonio le saluda, buen día. Sí, estábamos con Marcelo hablando un poco sobre esto de la crisis en el MAS. Yo le había preguntado a Marcelo, él ya me respondió que no, pero le voy a hacer la misma pregunta a usted. ¿Cree, don Hugo, que definitivamente el MAS se va a dividir? Yo creo, Antonio, que hay todavía muchísimos caminos para poder establecer los puentes, los acuerdos, sobre la base fundamental que tiene el MAS y que desde el punto de vista de una aparente fractura y división al interior del MAS, pero que se expresa más de forma popular y de mandos medios, y finalmente lo que se puede ver en los medios de comunicación y los dichos de un lado, de otro lado, más allá de todo eso, creo que hay una base ideológica, política, muy consciente de la necesidad de que se llegue a la conciliación, a los acuerdos, porque el escenario electoral del año 2025 supone necesariamente que el MAS y PSP, al interior, las organizaciones sociales, las candidaturas, etcétera, estén ampliamente consensuadas y que existan acuerdos y una unificación respectiva. Además, no se puede separar lo que va a significar el escenario electoral, la proyección, la plataforma de campaña, etcétera, todo con la gestión pública. Entonces, están unidos en términos, diríamos, estratégicos de campaña, y por eso no creo que el MAS y PSP se divida, y más bien existen más razones suficientes como para encontrar la sinergia, los consensos, los acuerdos, la convergencia que permita en todo caso la unificación del MAS con miras electorales para el año 2025. Hugo, ¿a qué atribuye usted estas pugnas entonces, estas peleas internas? El rol del expresidente Evo Morales creo que también es fundamental en todo esto. ¿Qué opina usted? Bueno, si usted me preguntaba esto probablemente hace un mes, una semana, yo no iba o nadie, tal vez Marcelo también está ahí, íbamos a saber o a mirar lo que pasó hace algunos días en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una censura a un ministro de un gobierno del MAS, donde un grupo de parlamentarios del MAS también vota por su censura. Eso no lo hubiera registrado yo en una proyección, digamos, de corto plazo, o un escenario de corto plazo. Pero creo que los acontecimientos y la interna política, que venía ya muy cargada en los medios de comunicación, finalmente ha aflorado, y esto es lo que vemos, esto es lo que tenemos. Creo que hay una rivalidad interna que es obviamente con perspectivas a posicionarse dentro del movimiento del socialismo de cara a eventos que van a venir, el Congreso, el MAS, y obviamente luego las candidaturas. Creo que es anticipada la idea esta de
rivalizar por escenarios electorales que todavía están en el mediano plazo. Pero en todo caso, esto tiene que ver con una rivalidad en la pugna de poder. Todos los partidos políticos tienen, en el mundo, Antonio, tienen estas características muchas veces de rivalidades, de internas, porque en la política hay una faz agonal, ¿no? Es decir, hay una permanente pugna y rivalidad por el ascenso a los cargos que son parte del poder y de la búsqueda que tiene un partido político. Y claro, en los liderazgos hay estos comportamientos, pero también la política en su fase arquitectónica construye y forma estos espacios de diálogo, de concertación. Creo que la rivalidad interna, las fracturas en el MAS, bueno, llegaron a un clímax y de aquí en más, yo creo que poco a poco vamos a ver que estas van a empezar a decantar en alguna medida, porque también hay actores externos, hay interesados que comulgan con el proceso de cambio, con la revolución democrática cultural en Bolivia. Bolivia es hoy, en el contexto regional, un país que tiene, en todo caso, importantísimas lecciones en la historia política reciente y no puede estar marginada de la opinión, de la mediación, y seguramente vamos a ver muchos esfuerzos que se van a hacer para acercar a partes, para dialogar, para concertar, para hacer puentes, para acuerdos. Pero esta es la realidad, Antonio, en el MAS. Más de esto no creo que vamos a encontrar. Creo que vamos a ir viendo que en alguna medida se va a ir decantando y se va a ir modulando más el discurso político, la rivalidad, la guerra en los medios de comunicación, y obviamente se expresará también en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde desde ya la oposición frota manos y dice nada va a pasar en la Asamblea. No es así, ¿no? Porque de alguna manera hay otros temas que tienen que ver con la gestión. Insisto, el MAS no puede estar ajeno a la gestión pública, por eso que el presidente Luis Arce expresa en la gestión pública, en los aciertos, en el desarrollo de la gestión económica, de la industrialización, necesariamente las bases para proyectar cualquier escenario electoral del año 2025. Es decir, en cualquiera de la personificación electoral, necesariamente está la gestión pública. Por eso es que hoy hay que cuidar la gestión pública y por supuesto que la gestión del presidente Arce tiene que recibir los apoyos que son necesarios de las organizaciones sociales, de la cúpula del MAS y de todos los actores que forman parte de este esquema que necesariamente va a tener que prepararse en algunos años para una contienda electoral. También estamos ya en contacto con don Ramiro Tapia, embajador de Bolivia en Argentina, a quien le voy a dar la más cordial bienvenida a La Razón, a Piedra, Papel y Tinta. ¿Cómo está, embajador? Antonio Dalén se le saluda. Bueno, en la noticia, embajador, estábamos pendientes de lo que está pasando allá en Puerto Iguazú, ayer la intervención del presidente. Quisiera que hagamos un resumen con usted. El presidente ha hecho un planteamiento de 8 puntos, algunos de ellos están muy ligados, por supuesto, con el contexto internacional. Embajador, háganos un resumen, por favor. Bueno, creo que el día de ayer, en un lugar majestuoso como es Iguazú, allí donde están las cataratas de Iguazú, que es un patrimonio de la humanidad de una belleza singular, se ha hablado de verdadera integración en el Mercosur. Si nosotros no somos socios permanentes todavía, los datos más importantes en que las principales autoridades de los países signatarios de este convenio han estado presentes. El presidente pro tempore, que hasta el día de ayer fungía en esas funciones, el presidente argentino Alberto Fernández, hizo una locución muy interesante
interesante, seria, como es su característica, de la integración que deberíamos tener los países que pertenecemos a este lugar del mundo y de nuestro continente. Y también el próximo presidente, que ha sido ya antes de esta reunión ya posesionado, y ahora diríamos es el nuevo presidente pro tempore, Ignacio Lula da Silva, ha estado presente en esta reunión y ha asumido el liderazgo de este conglomerado de países que conformamos el Mercosur, y con una clara propuesta de franca integración. Como parte fundamental de esta reunión ha sido que el presidente Lula da Silva ha indicado que hará todos los esfuerzos necesarios y un poco ha garantizado que el Parlamento brasilero dé el visto bueno para la definitiva participación de Bolivia en el Mercosur, sin ya no ser invitado o estar como adscrito en las reuniones. Este es el dato más significativo e importante, porque la verdadera integración, si llevamos adelante los preceptos que tiene el Mercosur, ya nos incluiría como socio previo no solamente para temas comerciales, que son los fundamentales, pero también problemas sociales, humanos, en este caso en el tema arancelario, disminuir costos, tener intercambio de productos, hacer una importación y exportación entre los países signatarios, pero fundamentalmente también hablar de temas de cuando hay desastres naturales, cuando podemos colaborarnos en temas humanos, sociales. El Uruguay está pasando un problema con la carencia de agua. Si entre los países que estamos acá en Sudamérica, incluyendo a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a Perú y en fin a todos los que vivimos en el sur del continente, creo que ha sido un paso significativo e importante en esta reunión. No solamente en esta reunión, que ha sido una reunión ágil, porque creo que todos los países están francamente con la verdadera integración. Luego hemos tenido una reunión bilateral con los hermanos argentinos, donde hemos formalizado 4 convenios bilaterales de mucha importancia, ¿no? Adelante, embajador, explíquenos. Dígame. Adelante, explíquenos los 4 convenios que se firmaron. Hemos hecho el convenio Juana Azurduy, que significa revalidar la verdadera hermandad de integración entre nuestros países y reforzar la estrategia bilateral que tenemos en cooperación entre Argentina y Bolivia. Estos acuerdos también han tenido el visto bueno de nuestros cancilleres ya con la firma correspondiente, y creo que es una enorme satisfacción realizar este acuerdo justo previo a una fecha significativa para bolivianos y argentinos. El 12 de julio se celebra el Día de la Hermandad Boliviano-Argentina, en homenaje al onomástico, al nacimiento de nuestra heroína común, que es Juana Azurduy. Y en esto creo que el mejor premio es, como quería Juana Azurduy, que querían los libertarios argentinos y bolivianos, tener una verdadera integración entre países, que tenemos una historia común tan rica, que tenemos problemas similares, pero tenemos deseos fundamentales, y sobre todo ahora que necesitamos cerrar filas. Antes se llevaron todas nuestras riquezas hacia Europa, y ahora con el litio, por ejemplo, Argentina, que también tiene litio, Chile también tiene, Perú también tiene litio, podamos tener una soberanía y que los recursos en este caso vayan a nuestros países y no sean explotados como fueron anteriormente en la época de la colonia, que no usufructuamos nada de ellos. El acuerdo del reconocimiento recíproco se ha tratado también en algo que era muy necesario e importante, como la licencia de conducir. Tenemos un flujo tan importante con la Argentina, es decir, cientos de movilidades que transitan en nuestras fronteras. Tenemos un comercio muy abierto con la Argentina, de ida y de vuelta, y había muchos problemas en la licencia de conducir, tanto para bolivianos como argentinos. Cabe hacer notar que antes había un flujo muy importante de migrantes bolivianos hacia la Argentina. Ahora sabemos también que, por ejemplo, muchos ciudadanos argentinos están tomando de ir a nuestro país, fundamentalmente a Santa Cruz, y les queremos tratar como nos han tratado los hermanos argentinos, así como decimos, como verdaderos hermanos. Y este es un trámite que se va a hacer a la brevedad posible, es decir, tanto para bolivianos como argentinos, una homologación de nuestras licencias de conducir en forma inmediata, y algo que es muy positivo, es un nuevo servicio que va a dar los consulados
tanto el Consulado General y los 11 consulados, más los 3 viceconsulados que tenemos en la Argentina, en la homologación de la licencia de conducir, pero también que un ciudadano boliviano ahora a través del SEGIP haya perdido su sede, su licencia de conducir, también tenemos la emisión inmediata acá, para que cuando atravesemos eso que llamamos fronteras, que algún día ojalá no existan, podamos tener el libre tránsito y también no solamente visitar nuestro país, fomentar nuestro comercio ordenado, tener los documentos adecuados, y este es un nuevo servicio que creo que es un privilegio para quien les habla, el poder estar presente en este evento tan trascendental, tantos años de relaciones que tenemos, y creo que estamos avanzando muchísimo. Quiero decirles que aquí en la Argentina ha sido el primer país que, por ejemplo, se ha dado un carnet de identidad, una cédula de identidad en el exterior, en Buenos Aires, hace 10 años. Y justamente con ese correlato de fechas, después de 10 años, damos otro aspecto fundamental en nuestra labor consular, que va a ser la homologación de la licencia de conducir. Este es un dato significativamente importante para ambas comunidades, la boliviana acá en la Argentina y la argentina ahora que está en Bolivia. Hay otros acuerdos que se han firmado en la atención inmediata de aspectos médicos. En alguna ocasión, por malos funcionarios bolivianos en algún centro que desconocían que aquí en Bolivia tenemos pues algunos datos de universalidad en salud. Por ejemplo, el seguro materno infantil abarca hasta los 5 años todo tipo de patología, y en algunos casos, si hay extranjeros, también en nuestra ley involucra a los extranjeros para un tratamiento de ese nivel. También a discapacitados podemos hacer lo mismo, y también al adulto mayor, y en general en los pasos que estamos siguiendo con el Seguro Universal Boliviano, en la Argentina tienen un mismo seguro, y este acuerdo significa que por lo menos en atención inmediata de emergencias se atiende inmediatamente en ambos países, en el caso de accidentes, y ojalá no los haya, pero si lo hubiera, no tener problemas que sopesamos en algunos momentos. Y creo que en este caso tanto Bolivia como Argentina, a través de este acuerdo, vamos a viabilizar la atención inmediata en este tipo de casos. Luego se ha hablado de algunos otros temas fundamentales, como las graves violaciones a los derechos humanos que ha tenido tanto la Argentina como Bolivia, indicando que se deben transparentar estos documentos en el hecho de que la historia no se vuelva a repetir, que tantos problemas que tuvimos en esas épocas nefastas de los golpes de Estado militares que se dieron, ha habido pues gente involucrada de la Argentina y Bolivia en capacitaciones que se han dado, o viceversa con algunos malos gobiernos que hemos tenido. En este caso, estas graves violaciones a los derechos humanos ahora se van a transparentar, y vamos a tener pues lo que aquí en la Argentina han valorado mucho y queremos imitar en Bolivia, tener una especie del Museo de la Memoria, porque creo que reforzar la memoria significa básica y fundamentalmente que no se vuelvan a repetir estos atropellos, y como sucedió en épocas pasadas con el Plan Cóndor, y creo que eso ha sido un evento fundamental y ahora está plasmado en un documento. Es decir, vamos a tener información de ida y de vuelta permanente, como recalco y repito, que la historia no se vuelva, esa nefasta historia no se vuelva a repetir. Esto es lo que es fundamental de los eventos que hemos llevado adelante, y bueno, estoy a su entera disposición, claro, sí, para hallar un diálogo, y creo que el nuevo aniversario de la Hermandad Boliviano-Argentina ha sido plasmada en estos documentos, y como misión diplomática quiero agradecer tanto a mi Cancillería, que se ha portado adecuadamente en llevar adelante la firma de estos documentos, algunos ministerios que han participado en estas reuniones, el SEGIP, depende del Ministerio de Gobierno, también ahora está en este tema. Estamos hablando con Derechos Humanos, con el Ministerio de Justicia, estamos integrando todas nuestras actividades para que no solo hablemos de comercio, claro que lo vamos a hacer, pero hablemos del desarrollo humano fundamental, y creo que bolivianos y argentinos hemos puesto pues, en estos documentos y en estos encuentros internacionales que Bolivia está siendo escuchada, está siendo considerada, y cuando hay documentos ya firmados, bueno, tenemos el respaldo ya de nuestros estados para llevar adelante todo lo que estamos diciendo en este momento.
Vamos a cambiar rápidamente de tema. Ya estoy en estudios y voy a dar la cordial bienvenida a Luis Fernando Guzmán. Él es el organizador del Wine Fest. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Wine Fest es su cuarta versión. Hemos iniciado en 2018 el Festival de los Vinos. Hemos tenido una pausita en pandemia, pero hemos escrito la guía de vinos y singanis, que es el libro de referencia más importante de vinos y singanis del país, porque teníamos que darle a nuestro público algo. Y ahora tenemos la cuarta versión, que es una versión que está realmente dando mucho que hablar, porque tenemos más expositores que el año pasado. Tenemos más de 43 expositores nacionales e internacionales. Cuéntanos, a ver, tenemos acá, hemos traído una muestra, esto es tantito nada más de lo que vamos a tener en la feria, ¿sí? Tantito nomás, hemos traído un toquecito de lo que uno puede tener en el Wine Fest. En el Wine Fest, para empezar a hablar de Bolivia, te puedo decir que de los 9 departamentos de Bolivia, en 6 se hace vinos y uvas, de los cuales van a estar 4 van a estar en Bolivia, en el Wine Fest. Vamos a tener a Tarija, vamos a tener a Chuquisaca con los valles de Sinti, vamos a tener a Santa Cruz con el valle de Samaipata y vamos a tener a Cochabamba con el municipio de Vinto, que tiene una bodega que se llama Marqués de la Viña, ¿no? Entonces vamos a tener realmente para degustar en Wine Fest mucho del terroir boliviano. Vamos a aprender la diferencia de por qué este vino es de Sinti, por qué este de Tarija, cuál es la diferencia con Samaipata, ¿no? Porque Bolivia tiene mucho que explotar. ¿Podemos hacer algo de eso ahora? Si nos puedes explicar con los vinos que tenemos acá, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿Por qué no nos explican? Sí. ¿Es vino áspero? ¿Es vino dulce? En fin, tú nos puedes explicar eso. Claro que sí. También vamos a tener vinos internacionales, así que este es un vino argentino, este es un vino de Mendoza, Chacana, la bodega. Vamos a tener vinos españoles, franceses, chilenos y argentinos, ¿no? Entonces no solo vamos a tener vinos bolivianos, porque el conocedor del mundo del vino tiene que aprender más, siempre quiere probar más, ¿no? Entonces vamos a traer para el paladar del público boliviano y paceño estas joyitas internacionales, ¿no? ¿Y de Bolivia qué tenemos acá que nos puedas mostrar? De Bolivia vamos a ver que está cerca mío, que este es una negra criolla. Esta es la variedad, se llama negra criolla, la bodega es Jardín Oculto, que las viñas están en el valle de Sinti, en Chuquisaca, y son viñas que te puedo decir que tienen más de 200 años. 200 años. Sí, son plantas que ya son plantas centenarias, que tenían un sistema de conducción para que la planta, como crece enraizando, una trepadora, se trepa al molle y al chañar, a los árboles de molle y chañar allá en Sinti, porque era la técnica que utilizaban hace 200 años. Y esas uvas siguen existiendo, estas plantas siguen existiendo, y de ahí salen estos vinos, ¿no? Entonces, hay joyitas en nuestro país, realmente tenemos joyitas. Tenemos un vino blanco, también de lujo, que este es un trivarietal de Campos de Solana, que ha ganado una medalla de oro en el concurso Bacus, el mes de abril de este año. Y es decir, el concurso Bacus es el concurso de vinos más importante de toda España. Entonces se ha ido a medir con vinos españoles y vinos del mundo, en una cata ciegas. Y volvimos con medalla de oro. Y yo estuve de jurado en este concurso y puedo decir que era una cata ciegas totalmente profesional. Cuéntanos un poquito más entonces ya sobre el evento. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué se va a encontrar la gente? En fin. Bueno, el Wine Fest va a ser 6, 7 y 8 de julio. Empezamos mañana. Va a ser en el club de tenis. Y en el club de tenis uno va a recibir con su entrada una copita, así de vidrio muy bonita. Y con esta copa va a poder degustar de todos los productos de nuestros expositores, ¿no? Uno se acerca al stand y dice, quiero probar ese vino con uvas de 200 años. Ahí tiene. Le invitamos, ¿no? Entonces todos los expositores van a estar ahí dando de degustar los vinos, pero también van a poder comprar estos vinos en precios de bodega, es decir, precios de fábrica, directamente del productor.
Ya nomás nos vamos a ir a nuestro siguiente contacto. Está al otro lado del Zoom don Ariel Basteiro, él es el embajador de Argentina en Bolivia y le voy a dar ya la más cordial bienvenida. Embajador, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Ahí está, embajador, ¿cómo está? Buen día. Entonces, le voy a preguntar, embajador, claro que sí, estábamos hablando también hace un ratito sobre la cumbre del Mercosur y los acuerdos que han firmado ayer también, que hemos firmado entre bolivianos y argentinos. Embajador, si me puede contar un poquito más y además la impresión que tiene usted sobre estos acuerdos que se han firmado entre su país y el mío. Sí, fue muy importante el logro obtenido, un trabajo de por lo menos los últimos 2 años, donde se estuvo trabajando en un tratado de amistad y cooperación entre Argentina y Bolivia, el primero de ellos en 198 años de historia independiente de los países, un tratado de amistad y cooperación que toca prácticamente todos los temas que preocupan a las poblaciones de ambos lados de la frontera, temas de migratorio, de pasos fronterizos, temas de energía, temas de desarrollo tecnológico conjunto, de desarrollo comercial también conjunto, trabajar de manera mancomunada contra el contrabando y la delincuencia. Es un tratado que nunca antes se había logrado obtener, se había logrado acordar. Tiene una trascendencia fundamental porque, por ejemplo, como dato curioso, si bien tenemos 4 pasos fronterizos habilitados entre Bolivia y Argentina, ninguno de ellos había estado, o sea, funcionaban de hecho y funcionaron porque desde el primer momento de la historia esos pasos existían, pero nunca había sido acordado en un acta conjunta entre ambos países. Por primera vez tienen legalidad y tienen reconocimiento por parte de ambas administraciones a lo que es un paso fronterizo con todo lo que conlleva ello. Y después, aparte del tratado, pudimos también firmar 3 acuerdos importantes cada uno de ellos, algunos desde el trabajo conjunto que hay que seguir dando para buscar verdad y justicia, en acordar intercambio de archivos de derechos humanos por las dictaduras o el efecto que hicieron las dictaduras, el Plan Cóndor particularmente, entre ambos países. Hay acuerdos para traspaso de información, hay un acuerdo que es el de habilitación de las licencias de conducir recíprocas en Argentina y Bolivia, o sea que a partir de ahora el registro boliviano tiene validez en Argentina, como el argentino tiene validez en Bolivia, la licencia de conducir. Y el último punto era algo que también se había comenzado a trabajar hace algunos años atrás, pero nunca se había podido elaborar en un acuerdo conjunto, que es la atención recíproca de salud en Argentina y en Bolivia para emergencias o urgencias. Este era un hecho que normalmente más del lado boliviano teníamos los argentinos inconvenientes en recibir atención gratuita si hubiese habido algún accidente o uno sufría un accidente. En Argentina el sistema de salud es mucho más universal, mucho más amplio, con lo cual ese inconveniente no se daba tanto o no se daba del lado argentino. Sí teníamos a veces algunos problemas los argentinos del lado boliviano, y hoy, bueno, hemos igualado condiciones al respecto, y me parece que también es una señal de avance y de hermandad y de integración entre ambos gobiernos, ambos países, ambos pueblos. Si me permite, embajador, hablar ya un poquito más del Mercosur. Desde hace varios años ya Bolivia está intentando ser parte o miembro pleno de este bloque. Ayer el mensaje del presidente Lula da Silva nos ha dado nuevas esperanzas. ¿Cuál es la posición de su país respecto a esto, embajador? No, Argentina también, y ayer el presidente Fernández lo planteó como una necesidad de una rápida integración de Bolivia al Mercosur como miembro pleno, para obviamente seguir avanzando en el desarrollo
de esta situación. Bolivia tiene la mayoría de sus fronteras mirando hacia el Mercosur, tiene la mayor cantidad de población también fronteriza en toda la frontera argentino-paraguaya brasilera, con lo cual es natural, es casi lógico que sea parte importante de Mercosur. Hasta el momento está frenado por una decisión del Parlamento brasilero, y el presidente Lula en el día de ayer le planteó directamente al propio presidente Arce, mirándolo a la cara, que iba a poner todos sus esfuerzos para que rápidamente el Parlamento brasilero diera ingreso pleno a Bolivia al Mercosur, y yo creo que esto se va a dar quizás mucho antes de lo que nosotros o todos imaginamos, y para obviamente sumar a un nuevo socio que en un mundo globalizado, en un mundo donde el comercio se maneja por grupos o por bloques, es fundamental para seguir creciendo en esos mecanismos de intercambio comercial, con propuestas como la que hizo el propio presidente Arce, de comenzar a utilizar nuestras propias monedas para intercambio comercial entre nuestros países, o tomar otras monedas internacionales como el caso del yuan. Estoy acá ya en los estudios de Piedra, Papel y Tinta de La Razón con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, don César Siles, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, viceministro. Vamos a hablar con el viceministro, amigos, del tema de trata y tráfico de personas. Sin duda, algo que está creciendo, lo habíamos advertido alguna vez, hemos conversado también sobre este tema, pero en Bolivia, ¿qué se está haciendo? Le vamos a preguntar al viceministro. Primero, que nos pinte un poquito la magnitud del problema. ¿Ha crecido, viceministro, esto de la trata y tráfico de personas? Datos importantes. Se ha mantenido de forma permanente desde 2017 a la fecha que el delito de trata de personas es el tercer delito más rentable en el mundo, después de tráfico de sustancias controladas y tráfico de armas. Trata de personas es el delito más rentable en el mundo. Un segundo dato: en el año 2020 la explotación más común, es decir, el destino de las víctimas de trata, fue el trabajo forzoso, 63%, la explotación sexual, el 38%. Tercer dato: víctimas, la mayor cantidad de víctimas son mujeres y niños. Y un último dato, quizás más alarmante y preocupante: Bolivia ocupa el primer lugar en Sudamérica de país origen de las víctimas de trata. Muchos bolivianas son víctimas de trata, tanto dentro del país como fuera de las fronteras. Es un tema que sin duda requiere y exige la atención no solamente de las autoridades competentes, como somos quienes conformamos el Consejo Plurinacional contra la Trata de Personas, sino también las autoridades departamentales, municipales y de la sociedad civil en su conjunto. Viceministro, entonces esto implica al Estado en general, a la sociedad en general también, por tanto, sin duda es importante la generación de políticas, para trabajar todos juntos, para tratar de frenar estas cifras. ¿Cómo está trabajando el viceministerio en este sentido? Tenemos, como cualquier tema tan complejo como este, una norma que rige las funciones del Consejo, pero también una política. He dejado un ejemplar de la política plurinacional contra la trata de personas y tráfico de inmigrantes, y esa política genera 6 ejes estratégicos de trabajo. Uno de ellos se relaciona a la cooperación internacional. Sin duda ya no podemos hablar de que la trata únicamente se comete dentro del país, es decir, gente captada del oriente especialmente para explotación sexual, o del occidente para explotación laboral y es trasladada de un sector a otro sector dentro de Bolivia, sino también trasciende fronteras. Gente que es explotada laboralmente en Argentina, en Brasil, en otros países, y también explotada sexualmente. Por eso es necesario generar equipos conjuntos de investigación binacionales, y es necesario el esfuerzo de ambos países, o de todos los países involucrados en la temática. Tenemos acuerdo firmado con Brasil, lamentablemente todavía no ha sido ratificado por el Congreso, pero tengo la esperanza que este año se lo va a hacer,
Tenemos acuerdo vigente ya con Argentina, tenemos acuerdo vigente con el Perú y estamos trabajando en otros memorandos de entendimiento y acuerdos con otros países. Y aparte de estos acuerdos hay hojas de ruta, que ya son acciones concretas de trabajo. Un segundo eje se refiere al control migratorio. Dentro del Consejo también forma parte la Dirección de Migración, el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Ministerio Público. Por ello, todos los actores en el marco de sus competencias tienen que aportar para poder evitar que se produzca este delito, y un eje importante es el control migratorio fronterizo. La prevención, estrategias comunicacionales, sensibilización, no solamente venir, como lo estoy haciendo ahora en el mes de julio, que se va a conmemorar el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata, sino también estar permanentemente en los medios de comunicación, en reuniones con padres de familia, con jóvenes, con niños, con adolescentes, con mujeres, para poder sensibilizar, es el término, la gravedad de este delito y prevenir que se cometa este tipo de delito. Un tercer elemento se refiere a la implementación de mecanismos para la atención de víctimas en la trata de personas y delitos conexos. Un mecanismo importante que hemos visto como necesario es modificar, y otro mecanismo es, a partir de la modificación, fortalecer los órganos de investigación. Es decir, la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Gobierno tienen que fortalecerse, crearse más fiscalías especializadas en trata, crearse más investigaciones especializadas en trata, entre otros de los aspectos importantes que genera esta política y que nos da acciones concretas y objetivos a lograr en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, viceministro, sobre esta base, ¿cuáles son las debilidades que tenemos para enfrentar este flagelo? ¿Ustedes tienen el análisis? Sí, para diseñar la política que está vigente hasta 2025 hemos hecho un diagnóstico interinstitucional y con la sociedad civil. Un tema es el presupuestario, sin duda, pero esta política y las modificaciones que estamos planteando en la Ley 263 vienen con presupuesto asignado. Tiene que generarse tiene que dársele mayor importancia a esta temática, a la gravedad de estos dos delitos, porque son dos, trata de personas uno, tráfico de inmigrantes el segundo, pero también hay que incluir a otros actores que constitucionalmente y legalmente deben contribuir a la prevención y a la lucha contra la trata de personas. Y entre ellos están los gobiernos departamentales. Hemos logrado estos últimos 2 años, que no existía anteriormente, que los gobiernos departamentales, al menos 4 hasta ahora, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro, aprueben sus planes departamentales en el marco de esa política. Ellos ya tienen entonces una propia política para generar acciones concretas de prevención y sanción de estos graves delitos. Pero nos falta todavía 5 gobiernos departamentales. En el mes de agosto tenemos una reunión a nivel de consejos departamentales, a nivel nacional me refería, donde todos se han comprometido a tener sus planes departamentales aprobados. Espero que sea así y espero que incluso antes, para el 30 de julio, tengamos planes departamentales. Tú dirás, pero política, planes departamentales, ley, no es suficiente, es cierto. Necesitamos el concurso también de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los padres de familia. Necesitamos incentivar la cultura de la denuncia. Tenemos en los datos que este año 2022, el año pasado, han llegado 551 denuncias al Ministerio Público. Esto había una cifra muy corta de los casos que están produciendo, porque no existe la cultura de la denuncia. Y una vez que se denuncia, no existe la cultura de seguimiento al caso. Lo que necesitamos es generar mayor conciencia en la cultura de la denuncia y también fortalecer, te decía hace un rato y con esto termino la idea, a nuestra Fiscalía, a nuestra Policía, a nuestro Ministerio de Gobierno, al Observatorio de Seguridad Ciudadana que tiene el Ministerio de Gobierno y también al órgano judicial. Hemos invitado para que formen parte del Consejo, aunque la ley no lo dice, al órgano judicial. Esperemos que el presidente del Tribunal Supremo acepte esta invitación y podamos trabajar en equipo, porque la trata es redes delincuenciales. Y para poder combatir una red delincuencial tienes que formar una red de prevención, una red también de investigación y sanción. Ahora me dice, viceministro, que esta cifra de 500 denuncias se queda corta frente a la realidad. ¿Hay algún estimativo de por cuántos casos estaremos en el país? Sí, estos casos además son únicamente la trata interna, si vale el término, es decir, de un sector a otro. Pero si hablamos de la trata de bolivianos que salen al exterior engañados
por las redes sociales, por una oferta de trabajo, una oferta académica inclusive, esto mínimamente se duplican los datos. Esa información la tenemos que conseguir a través de convenios internacionales. Extraoficialmente ya tenemos información del Perú, de la Argentina, pero necesitamos información oficial para tener un número total de cuántos casos hay, cuántos están en investigación en aquellos países, o tal vez ni siquiera se han denunciado. Por eso es importante el trabajo también con convenios bilaterales y con convenios multilaterales. Ahora, viceministro, usted decía ya las autoridades a nivel de Estado ya están trabajando, así sea todavía insuficiente, pero lo están haciendo. ¿Y qué de la población? ¿Qué de la gente? ¿Qué del boliviano, de la boliviana? Que, por ejemplo, no hace seguimiento de los contactos que sus hijos puedan tener en el teléfono celular, que no hace seguimiento de con quiénes se ven sus hijos, en fin. ¿Por dónde debería partir la prevención, en este caso, de las familias, de la población? Gracias por la pregunta, Antonio. Tiene que partir fundamentalmente de estos mensajes que damos a través de los medios de comunicación. Forma parte del Consejo el Viceministerio de Comunicación, que ha diseñado una estrategia comunicacional. Esa estrategia tiene que aplicarse de forma permanente en el tiempo. Mensajes de sensibilización, spots publicitarios, el concurso de medios de comunicación es clave, pero sin duda no es suficiente. Necesitamos llegar a las asociaciones de padres de familia, asociaciones de estudiantes de secundaria, grupos y activistas de mujeres, defensores de derechos humanos. Para este mes hemos previsto una serie de eventos académicos en ese sentido. Hemos tenido recientemente, hace un mes atrás, también un encuentro con la Universidad Policial para empezar a sensibilizar en esta temática y que sea esta cultura de la denuncia y la especialización en investigación las dos herramientas principales que tenemos para sancionar estos graves delitos. Pero en la sanción no está la solución. La solución también está en la prevención. Y para eso es sensibilización, eventos, reuniones. Lo bueno acá es que parte de este Consejo Plurinacional, que el Ministerio de Justicia ejerce la presidencia, también son las organizaciones de la sociedad civil. Todas las organizaciones que se dedican a esta temática, a derechos fundamentales, a trata y tráfico, se organizan y han delegado en esta ocasión, por lo menos para esta gestión y la anterior también, a Educo y a Muñaz y Cuyaquita, que representando a la sociedad también nos permiten generar políticas públicas y trabajan también ellos para poder difundir y sensibilizar la gravedad de estos delitos en pro de una prevención. A ver, cambiamos entonces los planes rapidito nomás, ya estamos en contacto, entonces voy a dar la más cordial bienvenida a Piedra, Papel y Tinta, a la expresidenta de la Cámara de Senadores, a doña Adriana Salvatierra. Le saludo muy cordialmente. ¿Cómo está, Adriana? Antonio le saluda. Bienvenida a La Razón y a Piedra, Papel y Tinta. Ha escuchado seguramente ya, Adriana, todo lo que ha comenzado a sonar ayer a raíz de unas declaraciones de algunos asambleístas del MAS. La oposición ha comenzado a hablar, a poner en agenda una nueva palabrita que dice autogolpe. Usted que ha vivido esos momentos el 2019, ¿cuál es la primera impresión que tiene sobre esto, Adriana? Creo que hay quienes pretenden reescribir la historia de nuestro país, algunos en razón de sus intereses políticos estructurales, en las contradicciones generales que hay en el país, las posiciones políticas, y hay otros que pretenden rediscutir la historia del país, ni siquiera rediscutirla, reescribir los hechos del país conforme a sus intereses políticos internos. Y estos segundos pareciera que se olvidan de lo que vivió nuestro país en 2019, se olvidan que hubo un golpe de Estado, tienen el afán de cavar a dos palas nuestra interna política para favorecerse a sí mismos, para encontrar un espacio en los medios de comunicación, para facturar lealtades políticas. Y en este intento rompen una línea muy delgada que es entrar en la justificación del golpe de Estado y convertir sus palabras en un instrumento mediático y judicial de Yanine Áñez y de Carlos Mesa. Y eso creo que es un error. Te puede plantear cualquier discusión
respecto a los acontecimientos del 2019, pero nada va a quitar que en los hechos del país, y esto lo decía una compañera en un espacio interno que tenemos de discusión y lo decía con mucha claridad, nada va a quitar que el 2019, primero Camacho le depositó el día que asumió Yanine Áñez al comandante en jefe de las fuerzas, de la Fuerza Aérea, le depositó dinero en sus cuentas privadas y bloquea la Asamblea Legislativa y viabiliza que Yanine Áñez asuma. Nada va a quitar que Yanine Áñez asumió en una asamblea sin quórum legislativo, sin presencia de los parlamentarios, en la absoluta ilegalidad, y nada va a quitar los hechos que después sucedieron, que es para que reafirmarse en el poder la señora Yanine Áñez perpetró las masacres de Sencata y de Sacaba frente a ciudadanos que protestaban por la ilegalidad de sus actos. Todo puede ser discutido en los espacios internos políticos, pero lo que no se puede permitir es que se falte a la verdad. Y se falta a la verdad mediante actores que ni siquiera estaban presencialmente en esos momentos. Adriana, ¿usted sabía de esta reunión del expresidente ahora, pero todavía el presidente en ese entonces, con dirigentes de algunos grupos sociales en los que supuestamente habría pedido que pidan, valga la redundancia, su renuncia? ¿Sabía usted de esta parte de la historia, Adriana? Es falso, es absolutamente falso. Yo no estuve en las mañanas en la primera conferencia de Evo Morales con los dirigentes sociales del Pacto Unidad. Entiendo que nuestro jefe de bancada, el señor Andrés, su apellido, nuestro jefe de bancada nacional, pertenece al mismo espacio de militancia y de territorio del actual presidente del ABC, del señor Henry Nina, que fungía como ejecutivo de los interculturales hasta ese momento. Pero él presencialmente no estaba en los hechos. Nuestra actual diputada tampoco. Lo que sí yo presencié fue que cuando el señor Huarachi, como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, realiza esta conferencia ante los medios de comunicación, Evo Morales intentó comunicarse con él, tal cual detalla en su libro, y eso es verdad. Y cuando se intenta comunicar con él, el señor Huarachi ya no contestaba el teléfono. O sea, lanza esa declaración ante los medios de comunicación y después no contesta más. Inmediatamente se intenta contrastar esta solicitud, si es que era una solicitud que emanaba orgánicamente de la Central Obrera Boliviana o fue una petición personal del ejecutivo de la Central Obrera, el señor Huarachi, y en ese momento nuestro entonces presidente Evo Morales se comunica con dos personas, con Orlando Gutiérrez y con Rolando Borda. Uno, miembro del comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y el otro, ejecutivo departamental de la COD en Santa Cruz. Y ninguno de ellos pudo confirmar que esto hubiera sido un acuerdo por parte de Juan Carlos Huarachi con su directorio de la Central Obrera Boliviana o con las centrales obreras departamentales. Eso fue lo que sucedió. Y yo estaba en ese momento, fue colectivo el asombro de todos nosotros por las declaraciones del señor Huarachi. Ahora, Adriana, si me permite, aparte seguramente de don Evo Morales y alguna u otra persona que haya estado muy cerca de él, ¿alguien más sabía con anticipación de que Evo Morales estaba preparando su renuncia? No, porque todo estaba siendo discutido. O sea, pero además, insisto, Evo Morales no puede preparar la renuncia fuera de un contexto que existió. O sea, porque aquí pareciera que Evo Morales se despertó el 10 de noviembre con un estado de ánimo distinto y renunció. No, le quemaron la casa a su hermana, le quemaron la casa al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Es más, secuestraron y torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Por eso a mí me extraña que el señor Carlos Mesa venga y diga que la línea de sucesión constitucional, que en ese momento éramos parte, Víctor Borda y yo como presidenta de la Cámara de Senadores, que nos diga que Evo Morales forzó nuestra renuncia. Eso es falso. ¿Acaso no torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados para obligarlo a renunciar públicamente? ¿Acaso no intervinieron el domicilio de mi familia en Santa Cruz, y eso consta en los archivos de prensa del Deber,
donde se apostaron afuera de mi domicilio y del domicilio del entonces ministro de Gobierno? ¿Acaso no se entraron a la casa de Gabriela Montaño, a la casa de Susana Rivero? ¿Acaso no quemaron los domicilios del gobernador de Potosí, del alcalde de Potosí, del gobernador de Oruro, del gobernador de Chuquisaca? O sea, ¿acaso no sucedió todo eso? Y con eso pretende el señor Carlos Mesa venir a decirle al país, después de que él se apostó afuera de la Asamblea Legislativa a impedir, y eso consta también en los medios de comunicación, que cualquier parlamentario del MAS asuma, y después de ese mismo día se reúnen con miembros de otras fuerzas políticas que no tenían representación parlamentaria para definir que Yanine Áñez iba a ser presidenta. O sea, esos son los hechos que sucedieron. Y esos son los hechos por los cuales el señor Carlos Mesa debe responder ante la justicia. Ahora, esa es la verdad. Ahora, Adriana, una de las personas que ha reaccionado ayer y que ha pedido su libertad es justamente Luis Fernando Camacho. ¿Puede usted recordarnos cuál fue la actuación, el rol que cumplió Luis Fernando Camacho en estos acontecimientos del 2019? Bueno, Luis Fernando, como dicen, el pez cae por su propia boca. Y Luis Fernando Camacho declaró en videos que han circulado en todas las redes sociales, yo no hago referencia a ningún documento o una prueba que no sea pública, o un indicio que no sea público, y fue que el propio señor Luis Fernando Camacho dijo que él y su padre pactaron con los militares y con los policías, y que la muestra de ese acuerdo político, la respuesta de ese acuerdo político, para cumplir ciertas demandas que tenían los sectores, era la presencia de Fernando López como ministro de Defensa del gobierno de facto de Yanine Áñez, y Jorge Justiniano como ministro nada más y nada menos que de Presidencia. Después está que se cuotearon Entel, Impuestos Nacionales y BOA. Y a partir de allí nosotros, y todos estos son escándalos públicos, yo no hablo nada que no esté en los propios medios de comunicación. Y el segundo hecho relevante es que ese acuerdo con policías y militares no fue un acuerdo o una transacción simplemente de afinidades políticas. Hubo plata, hubo dinero. El señor Luis Fernando Camacho depositó en las cuentas bancarias personales del comandante de la Fuerza Armada un monto de dinero justo el día que Yanine Áñez asume de forma ilegal ante una asamblea vacía. Nadie le va a borrar a la gente de la memoria que fueron los militares los que le pusieron la banda presidencial a la señora Yanine Áñez. Es más, o sea, nadie puede decir que, por ejemplo, las declaraciones de Eva Copa van a ser en este momento funcionales al discurso del MAS, pero la propia señora Eva Copa dijo, había 3 círculos de contención. Un primer círculo de contención con un anillo de seguridad era civil, de gente que había construido barricadas alrededor de la Asamblea Legislativa. Un segundo circuito era de carácter policial y un tercer circuito de carácter militar, con tanques afuera de la Asamblea Legislativa. Porque esto no lo quieren recordar en este momento el señor Carlos Mesa y pretende reescribir la historia. Pero la verdad es que fue un golpe militar, policial, articulado con algunas participaciones de carácter cívico, como es la del señor Luis Fernando Camacho. Ya está con nosotros y les voy a dar la más cordial bienvenida a Tere Morales y a Mau Montero, ¿sí? Reconocidos músicos. Ellos están acompañados ahora por Gustavo también. Bienvenidos a la montaña, como suele decir Claudia. Les regalamos esta vista siempre. Bienvenidos, Tere. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre recibirnos, por siempre acoger nuestros proyectos. Nosotros conocemos bien este espacio por un proyecto que querían hacer acá y hemos cantado pues aquí en este lugar de noche con la vista. Realmente la montaña nos recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bienvenida, Tere. Mau, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, hermano. Gracias por la invitación. Y además por el interés y las ganas de difundir lo que se está haciendo cultural y artísticamente. Bienvenido entonces. ¿Cómo estás? El más conocido tal vez. Nuevamente, ¿no? Acá en este lindo set con tan lindas personas. Un abrazo a todos los que trabajan acá en La Razón.
y bueno, venir a comentarte y más que todo invitarte a un espectáculo que yo sé que es distinto para la ciudad de La Paz, además de que va a haber danza y música junto a Tere Morales y los amigos del Bagual. Claro que sí, esto va a ocurrir el 9 de julio, ¿no? En el Teatro Modesta San Ginés. Pero amigos, ellos están aquí, han visto, están con sus instrumentos, nos van a regalar canciones, por supuesto. Queremos escucharlos cantar. ¿Los vamos a invitar? Sí, ¿están listos para un primer tema, por favor? Adelante. Y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tu beso, déjame que me vaya a olvidarme tu beso. A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana crucificado y triste, no quiero estar mañana crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Bravo, sensacional, chicos, realmente muy lindo. Quiero preguntarle a Tere, varios años ya de experiencia, siempre cantando, siempre brindándonos esa voz tan linda. Cuéntanos un poquito de ti, Tere. Sí, bueno, son más de 30 años que canto, así en diferentes tipos de géneros, ¿no? Yo he estudiado primero canto lírico y después ya he ido migrando al canto popular, pero siempre tengo, ¿no?, mi vertiente del canto lírico. Y claro, desde guaguita escucho zambas, porque la generación de mi papá es muy zambera. La de mi mamá es más del pop de los 70s, digamos, ¿no? Pero de mi papi son muy zamberos. Entonces, claro, inevitablemente he decantado en el repertorio de Mercedes Sosa, ¿no? Es algo maravilloso. ¿Cómo recuerdas a Mercedes Sosa, no? Sin duda, creo que muchos hemos crecido con su música.
nos hemos formado con su música y pensamos como pensamos gracias a su música también. ¿Y qué piensas tú, Teri? Yo creo que ella tiene una virtud y es que engloba muchas posibilidades de estilos, muchos géneros. O sea, ella es como un empalme entre muchas generaciones y también motivos, ¿no? Porque el canto de ella surge en un momento social muy, muy duro, pero también universaliza su música para que no sea solo de contenido social, agarrando autores y bueno, música de muchos países. Entonces yo estoy de acuerdo con que se le diga a la cantora latinoamericana porque realmente ha unificado la música latinoamericana con su voz hacia el mundo. Qué lindo, así la recordamos mucho. Mao, cuéntanos también entonces un poquito de ti, desde cuándo estamos con la guitarra, en fin. Bueno, con la guitarra ya hace tiempo y además siempre creo que es una responsabilidad hacer la música que elegía Mercedes. Creo que uno de sus grandes méritos está el hecho de que ha sacado a la luz el trabajo de muy importantes compositores. Ella tenía un filtro muy gustoso para elegir las canciones, ya sea por la poesía, por lo que significaba la letra a nivel de lo que es lo popular, de lo que es la métrica. Entonces es realmente muy lindo el poder interpretar parte del repertorio que ella elegía, y uno nunca deja de aprender además con estos repertorios. Cuéntenme ahora un poquito cómo han juntado las ideas, desde cuánto están como Tere y Mao, ¿qué los une? ¿Qué nos une, hermana? Desde 2015 hacemos música juntos con el Mao. Entonces ya también tiene su tiempito, nuestro dúo. Y nos une justamente el gusto por determinada música, ¿no? Yo creo, y la forma de pensar también respecto de muchas cosas. Yo creo que para hacer dúo, a ratos es hasta más complicado que casarse. Sí. Porque cuando te casas te puedes divorciar, pero realmente cuando haces dúo, tienes pues trabajo, entonces no te puedes pelear. Entonces, realmente no estás de acuerdo en todo, ¿no? Tenemos nuestros desencuentros, pero aprendes a resolverlos porque realmente hay cositas que hacer, pues. Entonces, sí. Y además surge un hermanamiento muy fuerte también a través de esto. Viajas, estás en situaciones muy duras, estás en situaciones muy hermosas, y en todos esos momentos conoces a tu compañero, ¿no? Entonces realmente para mí es una relación maravillosa la que surge de trabajar en dúo. No sé. Pero además que ya con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que el camino, el recorrido que tenemos nos ha permitido explorar, si bien mucho de la música que es muy similar, digamos, a la que hacía Mercedes Sosa, también nos hemos metido a buscar dentro de lo que es la música boliviana, hemos hecho especiales de cuecas, entonces tenemos diferentes tipos de búsquedas y etapas en el camino que venimos haciendo juntos, y creo que siempre lo hemos hecho con las mismas ganas de trabajar bien y de poner en un lugar alto lo que es la música que elegimos interpretar. Gracias, Mao. Gustavo, tú vienes de una familia enteramente dedicada a la música, ¿no? Tu papá, tus tíos, en fin, tu tía, todos son músicos, grandes cantantes, en fin. ¿Cómo te acercas a Mao? ¿Cómo te acercas a Tere? Bueno, lo lindo ha sido que es una amistad ya, podría decir, más de 15 años, fácilmente. Sí. Bueno, recordar el colectivo Guitarra Hermano, ¿verdad?
donde nos conocimos con Mau. Después Tere Morales también fue partícipe de algunos ensambles junto al Taller Tacá. Un saludo grande hasta Suiza. Sí, al Gabito. Gabo Guzmán, gracias por permitirnos cultivar y cosechar esta amistad. Y yo creo que esto es de acuerdo a química, ¿no? Sí. Es como cuando uno tiene un grupo de amigos, cuando uno tal vez hasta selecciona con quién va a salir, con quién se va a encontrar para cierto tipo de actividades. La música es lo mismo. Uno tiene que tener química, tiene que tener ese entrelazar, el no sé qué que uno dice cuando se enamora, pasa acá en la música, pasa con las canciones, y en este caso está pasando junto a Tere Morales, a Mao. Un saludo grande también a Marquiño, que va a ser parte del concierto. Yo creo que cuando nos vemos, nos encontramos, nos sentamos a ensayar, es una alegría que desborda el corazón, porque estás más que con grandes colegas, con grandes músicos, estás con grandes amigos. Sí, te entiendo bien, no sabes la alegría que siento yo de poder compartir este tipo de música con profesionales como ustedes. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.